de importancia general en el desarrollo de el curso de lo que fue, digamos, esa primera parte del desarrollo de Barranquilla. Acá hay otro, miren, ya más transformado. Aquí aparecen, digamos, ya unos relieves, unas figuras y unas transformaciones más específicas. Aquí se ve el muelle, por ejemplo, y esa vía del ferrocarril ya, digamos, consolidada. Y un antiguo camino a Puerto Colombia, que debe ser la vía que actualmente es la 51B. Ya aquí podemos ver la configuración y la diferencia que empieza a marcar esa consideración. Claro que en ese entonces no habían las tecnologías cartográficas como para definir si estos detalles eran reales o no, pero por lo menos dan fe de cómo se ha venido transformando el espacio. Por ejemplo, aquí hay diferentes cuerpos de agua, lagunas, empiezan a aparecer más lagunas y manglares. Miren, manglares, el famoso canal de la Piña, que a veces cuando se cortaba la comunicación por el ferrocarril, el canal de la Piña trataba de llevar las mercancías digamos, a canoa, a punta de canoa, por el río Magdalena hacia los puertos de Barranquilla, que en realidad el puerto de Barranquilla es lo que actualmente es la Intendencia Fluvial y el barrio Barlovento. Toda esa zona como digamos, hasta la base naval eran puertos, eran muelles donde atracaban mercancías, tanto fluviales como las que venían por el ferrocarril. Así se fue transformando este espacio de desarrollo a partir de esa idea y esa relación entre el río y el mar. ¿Por qué? Porque le permitió tener a Barranquilla y ese continuo como un espacio portuario, un espacio donde se ha transformado, miren la dinámica que apareció luego, digamos, que fue producto de la desaparición también de la navegabilidad del muelle de Puerto Colombia. El muelle de Puerto Colombia queda en desuso más o menos en los años 40 y pues se traslada el puerto hacia el río con la construcción de los tajamares de Bocas de Ceniza. Ya con la construcción de los tajamares de Bocas de Ceniza, que pues se consolidaron en los años 30 y se terminaron también hacia los años 40, empezó la navegabilidad por el río Magdalena, pero miren las características que hay y los problemas que siguen teniendo de sedimentación por las dificultades que hay en este contexto. Entonces aquí aparece un primer inicio de la relación de Barranquilla con el mar y el río. Sabemos que al ser una ciudad portuaria, los frentes fluviales fueron primero que los frentes marítimos. Entonces aquí hay una idea muy interesante alrededor de los embarcaderos y las ciénegas o deltas del Magdalena. Entonces es importante entender que la ciudad primero fue un puerto fluvial y después se convirtió en un puerto marítimo. Esa fue la razón de ser de la consolidación de Barranquilla en sus inicios. Y en el desarrollo, digamos, de las apuestas contemporáneas del urbanismo, esta idea de los frentes marítimos o digamos que en inglés se le podíamos llamar waterfront o frentes litorales. En el caso de, digamos, pueden ser frentes litorales, pueden estar asociados solamente al mar, pero también pueden asociarse también a los frentes ribereños de ríos, como el caso, por ejemplo, que actualmente tenemos con el desarrollo del Malecón. En fin, aquí hay unas cosas muy interesantes que vamos a tocar sobre la idea de ese proceso de maritimización primitiva, digámoslo así, donde más o menos hacia esta época el frente fluvial empezó a tener funciones comerciales a nivel nacional e internacional, como ya les comenté. Entonces se empezaron a localizar ferrocarril, aduana y procesos de urbanización. Entonces así se fue consolidando una relación bastante armónica en esta dinámica urbana regional. Después empezó una expansión portuaria entre 1890 y 1940,
se consolidó un frente portuario, digamos, de doble sentido, con edificaciones portuarias en una consolidación más hacia el río, y se abandona esa idea de frente portuario marítimo. Entonces, si ven, por ejemplo, en el cuadro negro, aquí vemos que ya hay una consolidación hacia los años 40 del puerto sobre el río. ¿Producto de qué? De todo el proceso, digamos, de obsolescencia en que quedó Puerto Colombia por diferentes razones, digamos, obviamente que ustedes pueden ver en la actualidad que Puerto Colombia ya es casi un patrimonio subacuático. Entonces, todos estos desarrollos obedecen a unas lógicas tanto físicas, pero también económicas y también de decisiones políticas. Si te tomó la decisión, nos vamos para el río y nos fuimos para el río. Entonces, esta lógica empezó a enfrentarse también a los procesos de industrialización, que si se dan cuenta, empezaron a implantarse sobre todo ese corredor que es el corredor de la Vía 40. Y empezaron a localizarse, digamos, terminales portuarios, pero así también en la ciudad empezó a aparecer, por ejemplo, barrios exclusivos. La idea de barrios exclusivos, Prado y los demás, empezaron a consolidarse. Y empezó también un proceso de degradación del tejido urbano. El centro histórico empezó a cambiar, empezó lo que ya sabemos, pero al igual empezó también una interdependencia entre, por ejemplo, ya un proceso de conurbación consolidado entre Soledad y Malambo y Barranquilla. Y por acá sigue estando Puerto Colombia, pero con menos intención hasta esta época, 1940-1960. Estas figuras, para darles un contexto, son coremas. Se usa mucho en geografía, sobre todo la geografía francesa utiliza estos sistemas de análisis a través de figuras abstractas en las cuales podemos explicar un proceso histórico como el que le estoy contando. Entonces, este tipo de ejercicios lo vamos a aplicar también en el taller sobre escenarios en su debido momento. Y al final voy a explicarle algunos ejemplos relacionados con esta idea de frente litoral. Y el quinto momento es ya de la crisis urbana hacia 1960 y los años 90, donde se crea una doble frontera entre esa ciudad histórica o ciudad formal y empieza una fragmentación entre la ciudad y el puerto. Y también empieza una idea entre formalidad e informalidad. Esa dicotomía que siempre hemos tenido en el mismo desarrollo de la ciudad. Por eso decimos que Barranquilla le daba la espalda al río antes del malecón. Y es que hay unas razones funcionales. Si estaba localizada el desarrollo industrial y el puerto, ¿cómo la gente va a acceder a darle la cara al río? Y además las condiciones geológicas y espaciales y, digamos, físico-naturales de esta parte, de esta desembocadura del río, son bastante complejas. Entonces se necesita mucha técnica e información para desarrollar, por ejemplo, lo que es ahora el malecón. ¿Qué pasó también? Se dio una también informalización del tejido urbano. Empezó a crecer la ciudad de manera descontrolada. También la degradación y la situación económica del puerto. El puerto empezó a ser, o sea, al ser manejado por el sector público, empezó a tener diferentes problemas de manejos y prácticamente una fractura de esos procesos de la administración portuaria. Además empezó un proceso de especulación inmobiliaria y privatización al acceso al mar. En el contexto, por ejemplo, de lo que está sucediendo en los desarrollos urbanísticos hacia Puerto Colombia, hacia lo que es ahora el sector, digamos, de conurbación del corredor universitario, podamos llamarlo así. Y a la vez también la construcción o la idea del mall, del centro comercial, que empieza a aparecer, digamos, en esta zona que se conoce como la Nueva Barranquilla, y sobre todo el predominio de esos barrios privados, esos barrios élites que empezaron a aparecer en esta zona. Ya por último, este pequeño resumen
de este proceso de formación urbana de la ciudad en ese contexto que vamos a trabajar, en un contexto relacionado con frentes litorales, con, digamos, o frentes de agua, aparece el proceso de metropolización, que es uno de los temas que yo estoy trabajando desde hace varios años, y aparece desde los 90 hasta el presente. Dos situaciones, un tema relacionado con el transporte masivo y el acceso al río. Los dos han tenido unos procesos muy interesantes de consolidación y eso ha llevado a un proceso de litoralización de ese proceso urbano. Esa combinación de ese proceso de litoralización está acompañada con esa estrategia de mirar al río, de también buscar un crecimiento hacia el mar. Miren que Barranquilla creció hacia Soledad y Malambo y no creció, ahora es que está creciendo con unas lógicas totalmente, digamos, relacionadas con el capital, con el desarrollo inmobiliario, con lo que se conoce con la financiarización estratégica de los grandes proyectos urbanos hacia ejes estratégicos y a generar estas transformaciones que tienen, digamos, un elemento central. Una transformación de los usos de suelo, se crean nuevos espacios para el desarrollo de la industria, ya está sucediendo, como el caso, por ejemplo, del corredor de la vía oriental hacia, digamos, Santo Tomás y Sabana Grande, ahí se están instalando nuevas industrias. El corredor, por ejemplo, que está desarrollándose por Galapa y Juan Mina, es donde se están relocalizando y en un futuro es donde se van a relocalizar todo el sector industrial que está localizado sobre la vía 40 y va a quedar suelo disponible. Ya ustedes les dejo para que saquen sus propias conclusiones. ¿Qué va a hacer de ese suelo disponible? ¿Y cuál es la estrategia, por ejemplo, de un gran proyecto como el Malecón del Río y los demás proyectos que están pensándose en Mallorquín y el resto de cosas que se van a conectar a Puerto Colombia? Entonces, en este sentido, entremos a la discusión que observamos en el documental, apoyado de estas ideas generales de cómo germinan estos procesos de transformación urbana bajo este enfoque, digamos, del urbanismo no crítico, pero sí un urbanismo alternativo de análisis frente a, a esos procesos urbanos. Tratemos de conectar esas luchas que empezó a desarrollar Jane Jacobs en los años 60 con esa idea de el urbanismo de vida. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere comenzar con hacer algunos comentarios? Tratando de conectarnos un poco con esas ideas generales. Pueden empezar por lo más llamativo, por lo que más le interesó de ese documental y lo que ustedes ya más o menos están, digamos, visualizando de estos procesos de crecimiento urbano y de problemáticas urbanas que vamos a tocar a lo largo del curso y que nuestro eje central va a ser la ciudad de Barranquilla o el área metropolitana de Barranquilla. Si vieron el documental, díganme o si no, para poder... Sí, profe, sí, yo quiero hablar. Adelante. Bueno, fueron varias cosas las que me llamaron la atención porque nunca había visto el urbanismo desde ese punto de vista, a pesar que pues ese libro, esa teoría de urbanismo está desde hace no mucho tiempo, pero sí un tiempo, y me llamó bastante la atención el tema de los usos mixtos, o sea, lo que pueden lograr los usos mixtos
me llamó también full la atención. Eso nunca lo, o sea, sí lo he vivenciado, pero nunca me había dado cuenta que era la seguridad que puede brindar los mismos habitantes en un sector. Entonces lo que estaba pasando, lo que entendía era que en Nueva York, de como 1920 hasta 1960, creo que fue, un funcionario público, Robert Monses, creo que fue que se Sí, sí. llamaba, él empezó, básicamente, él estaba haciendo era un proyecto inmobiliario, o sea, él, ¿cómo se llama? El significado de progreso para él era pues tumbar todo lo que ya estaba y con eso estaba rompiendo esas interacciones sociales, esas dinámicas sociales que tenían las personas. También estaba rompiendo una imagen urbana que tenían las personas. Entonces simplemente estaba construyendo estos grandes edificios en donde la gente no tenía ninguna interacción. Porque es la verdad, tú en un edificio no tienes ninguna interacción a pesar de que tú estás metido en una caja con varias personas. O sea, no hay una manera de comunicación porque también no habían espacios públicos y si los habían, no, eran espacios públicos que no estaban dotados de los mobiliarios necesarios o los mobiliarios que demandaba la sociedad realmente. Entonces, eso es lo que critica Jane Jacobs en su libro y también lo que hace referencia al documental. Y me gustó mucho, porque no, o sea, nunca había visto el urbanismo desde ese punto de vista. Bueno, muy bien. ¿Quién más quiere comentar algo? Profe, sí, creo que Oh, el documental, de un punto de vista fuera de lo que es la escuela de arquitectura, fuera de lo que es la escuela de urbanismo, enseñada por urbanistas, por arquitectos, más desde un punto de vista de la sociedad, más la importancia que es la sociedad sobre un territorio. La sociedad es la que hace el territorio, la que crea eso. Además de eso, me pareció muy interesante un punto de vista que es completamente opuesto a lo que nos enseñan pues en la universidad, sobre todo de lo que es la arquitectura moderna, el fenómeno de la arquitectura moderna, que suponía que era la solución mágica pues, para todo, desde Le Corbusier hasta pues, todos los principios de la arquitectura moderna. Como decían, era algo estable, algo limpio, algo la solución. Sin embargo, nadie se dio a la tarea de revisar cómo iba a afectar eso a una sociedad, cómo iba a afectar eso en un pueblo que estaba acostumbrado, que tenía ciertas tradiciones, que tenía cierta cultura, cómo iba a ser ese choque de diferentes pensamientos. Y se vio todo lo que pasó en los proyectos, todo lo que significa eso el día de hoy, que hoy en día, hasta hoy en día, son lugares de segregación donde están pues las poblaciones más pobres, pues por lo menos en Nueva York son puras poblaciones negras en el Bronx, se ve peligro en las calles, se ven parques donde lo que se hacen son vender drogas, matar personas en los parques, y no es lo que se planeó en, en, en esos planes, en esos planteamientos urbanos. Como decía, pasó algo que para lo que no estaban preparados. No sabían por qué la gente no hacía lo que ellos pensaban. Era simplemente porque las personas no son estáticas, el pensamiento siempre cambia y las personas no van a hacer pues lo que tienen planeado para que ellas hagan. Bueno, miren, muy interesante lo que ha planteado Natalia y Luis Carlos. Como estoy grabando estas discusiones, a los compañeros, si no activan sus videos o no colocan sus fotos, sus fotografías de perfiles, no sabemos quiénes están hablando. Entonces, los próximos compañeros que participen, por favor, digan quiénes son para que quede en el video registrada su participación. Por ejemplo, Natalia, yo creo que ahondó mucho en ese tema de esa nueva visión o esa nueva mirada o esa otra mirada que tiene el urbanismo, al igual que lo ha planteado Luis Carlos. Eh, Esas visiones no son solamente enfocadas eh, por razones de crítica o por razones de no hacer los proyectos. Tienen
un sentido ontológico, tienen una justificación. Por ejemplo, Jane Jekyll era una ama de casa que había estudiado periodismo, no tenía ninguna carrera digamos, relacionada con la ciudad y arquitectura. Ella lo que era editora de una revista de variedades, así parecida a Axis, donde aparecen más que todo diseños de interiores, nuevos proyectos arquitectónicos. Ella se encargaba de la corrección de estilo. Como era periodista y escribía muy bien, ese era su trabajo, y cuidar a sus hijos. Y a partir de esa idea de que le iban a quitar su parque, su vida cotidiana, empezó a hacer movimiento social, a hacer prácticamente una campaña, y reinventó una nueva idea de mirar la ciudad. Y esa idea de mirar la ciudad es darle también, como ella dice, los ojos de la calle. ¿Quiénes le ponen los ojos a la calle? Y ahí las relaciones, interacciones y funcionalidades que hay en cada uno de esos elementos. Pero yo creo que el documental también arroja a la vez como una especie de historia de los procesos que se han venido dando a lo largo de los últimos años del urbanismo. O sea, cómo algunos referentes urbanísticos han tenido como inspiración esas luchas que desarrolló Jane Jekyll. Y me gustaría, no sé, que comentaran algunos detalles que encontraron, además de esa idea general que representó. Y el libro, pues el libro yo se los puse ahí, si lo quieren leer, es un opcional, pero me parece uno de los grandes pretextos para que puedan ustedes, pues, refrescar un poco este tema de las lecturas o este tipo de lecturas relacionadas con el urbanismo. ¿Quién más? Bueno, profe, mi nombre es Valerie Ben y bueno, yo lo vi desde un punto más que todo por el hecho de que ella era mujer y tenía un movimiento prácticamente feminista. Y además de que gracias a que ella era periodista, tenía como una visión muy sensible a lo que eran las personas y lo que pasaba en las calles. Entonces, al percibir ella ese tipo de relación y de la interactividad que tenían las personas con el entorno, pudo dar una idea más clara a lo que era y lo que estaba pasando con el urbanismo. Porque por lo menos lo que hacía Robert Monson era segregar a las comunidades y las quería colocar en edificios. Y no veía más allá de cómo era la interacción y qué era lo que pasaba con estas personas. Yo tomé ciertos apuntes y en uno de estos es que ella Se te va un poco la voz, Barely. que a ella le preocupaba cómo la gente se sentía en aquellas ciudades y principalmente cómo respondían a lo que técnicamente deberían hacer en las ciudades que proponía Monse. También vio eh, a la calle como un centro de convivencia de las personas y no como algo excluido del crecimiento de la población o del crecimiento urbano. Entonces lo que proponíamos antes era que no, siento que no veía más allá de lo que estaba sucediendo en ese momento, que eran los automóviles. Entonces quería llenar a la ciudad de autopistas y por ende se olvidaba de lo que en sí significaba lo que era la vivienda y el crecimiento. Entonces eso me llamó muchísimo la atención. Muy bien, Vareli. Yo creo que es esencial esa perspectiva que acabas de tocar. ¿Quién más quiere comentar algo? Yo, profe, mi nombre Adelante, es Rosa Ipuana. adelante, Rosa. Bueno, profe, yo sí tuve varias perspectivas de lo que había visto. Respecto al señor Robert Monses, sí lo vi como, desde mi punto de vista, como con querer obtener beneficios propios en cuanto a
a lo económico, que de pronto él construyendo autopistas y todas esas cosas, seguramente obviamente iba a ganar mucho dinero. Respecto a Janet, estoy muy de acuerdo con mi compañera Valerie, porque el simple hecho de que ella era mujer y que muchos la tildaban como es una simple ama de casa, pero en ese momento, ¿cómo una mujer, una simple ama de casa, pudo revolucionar tantos momentos y cómo ella pudo comunicar y llevar de su mano a su comunidad? Había una parte que a mí me gustó mucho, que es la única que como que me quedó así súper clara del documental, que fue cuando creo que entrevistaron a una de las tantas mujeres que la seguían a ella, y una de las mujeres decía, ¿por qué, porque iban a tumbar, porque si iban a hacer esas autopistas, obviamente iban a tumbar muchas cosas, las calles y eso lo iban a cambiar? Entonces ella trataba de decir como, nosotras nos sentimos seguras de pronto cuando uno ve unos hombres sentados tomando café en la calle, ellas se sentían seguras. Entonces, ¿cómo este señor Robert Monses quería cambiar todo y era como un urbanismo muy drástico? Porque como usted lo dijo, el Yane tenía un sentido más de urbanismo de vida, como de urbanismo es la gente, urbanismo lo hace la gente. En cambio, Robert Monse sí veía como más, era como más mecánico, como más autos, eh, y bueno, esos edificios donde estaban las personas, las aislaba completamente y todas esas cosas. Yo vi como esas dos, sí, como esas dos comparaciones de cada uno de cada una de esas personas. Profe, yo quiero decir algo. Bueno, activo la cámara. Bueno, Muy bien. yo creo que lo que sucedía con Robert Monson es que también él estaba siguiendo el tema de la oferta-demanda. O sea, la vida citadina pues estaba subiendo ese porcentaje poblacional, y de alguna manera tenías que pues, ¿cómo es? Darle una solución a eso. Entonces siento que sí, pero dejó de lado la parte social. Hasta el momento no he llegado todavía como tal. La parte que más me interesa saber es qué solución le da ella al tema de la vivienda en cuanto al porcentaje poblacional que está aumentando. Porque si bien, o sea, una preocupación que siempre he tenido, y es que yo no estoy 100% de acuerdo con las edificaciones en altura, pero tampoco estoy 100% de acuerdo con las edificaciones totalmente horizontales, porque entre más horizontal, más terreno tienes que tomar para pues, meter una cierta cantidad de personas en un espacio. Entonces todavía no he llegado, espero que lo mencione, porque sí me interesa. Y otra cosa también, el tema de los usos mixtos, como le estaba diciendo, porque a mí a veces me parece que mezclar el uso de la vivienda con otro uso, sobre todo el que ella hace alusión, que es al comercial, siempre termina degradando el espacio físico, siempre lo termina degradando. Aunque ella dice que tampoco debe exagerarse, pues el tema del uso comercial, me imagino que está haciendo referencia a que sean usos comerciales compatibles con el uso de vivienda, imagino como tiendas de barro y este tema. Y también el tema que estaban mencionando mis compañeras, que es que básicamente se necesitaba conexión, además que el vehículo también era pues ese sinónimo de modernismo, de progreso, y ella totalmente lo rechazaba porque cuando hacemos vías solamente para el vehículo, pues ¿dónde queda el ciudadano? Entonces, sobre todo lo que son las vías elevadas también, no sé si lo mencionan, todavía no lo he visto, y es que es un fenómeno que he visto bastante, y es que cada vez que hacen un puente, una vía elevada, la vida en la calle aumenta, sobre todo alrededor de esas vías elevadas. Entonces, esa también era mi apreciación que quería hacer. Todavía no hemos llegado allá, Natalia, pero creo que la primera que hagan va a estar de moda. Por ahora estamos en el modo malecón.
Sigue Fabricio, que pidió la palabra por el chat. Buenas noches, profesor, compañero. Lo que yo quería decir respecto al documental era, primero que todo, es el enfoque en la época en la que se estaba dando esa transformación, sobre todo a una ciudad de Nueva York en los Estados Unidos. Tendremos que preguntarnos primero qué estaba pasando en ese tiempo, qué transformaciones tenía, porque estaba pasando el país de Estados Unidos. Bueno, ahí se estaban dando este tipo de transformaciones debido a las épocas posguerras en las que se quería demostrar poder, y ese poder se demostraba con edificaciones grandes. Entonces, el señor Morrow, al Moses, principio lo veían como Moses. Morse, al principio lo veían en el documental mencionaba que se veía como un ángel, porque quería dar esa transformación a la ciudad de Nueva York, dando estructuras grandes que pudiera dar, aumentar esa comodidad, una ciudad, darle un mejor ejemplo de ciudad de lo que eran en los Estados Unidos en esos tiempos. Y se estaba dando una estructuración al principio, pero luego pasó de ser como lo mencionan en el documental de Ángela Demonio, cuando ya empezó con esa obsesión de hacer lo que él quisiera en la ciudad. Y todo esto tienen tantos vínculos económicos y políticos porque en una de las presentaciones de Le Corbusier para la transformación de la ciudad, dicen que lo malinterpretaron y también dice que este señor aprovechó esa malinterpretación para hacer que los edificios más altos sean residenciales y aglomerar a las personas. Y aquí es donde proviene esa discusión con Jacob, eh, porque ella veía que las ciudades deberían ser construidas para las personas. Hoy en día no todos o la mayoría no ven a la ciudad de Nueva York como una ciudad ideal, porque no se estaba construyendo, tal vez no la ven como una ciudad que sea eh, especialmente para las personas. Aunque tenga calles anchas o que tenga comercios en las calles, no lo ven de esa manera. Y en el documental también vemos la segregación con los negros y lo demás y cómo se están construyendo las ciudades. De mi parte, no veía tan mal en que las edificaciones altas de más o menos 6 7 pisos fueran especialmente para las más económicas, digámoslo así, porque si retomamos a años anteriores, muchos años anteriores en Roma, teníamos habían edificaciones de 6 a 7 pisos que eran exclusivamente para tanto los campesinos y otros ciudadanos de la ciudad. Y luego esto, digamos que se retoma acá tal vez de forma inconsciente para incrustar ahí, para meter ahí esas personas en las que no contaban, entre comillas, los recursos para poder subsistir en la ciudad que iba en crecimiento. Y ese era el aporte que quería dar. Muy bien. ¿Qué más? Profe, por último quería comentarle pues una reflexión que me pareció muy importante. Profe, Jacobs en algún punto decía que la única forma de construir el centro, se refería al centro de Nueva York, era mirando las actividades que ahí sucedían. Que basado en eso es que se tiene que construir un centro, el centro de una ciudad, que es el centro económico, que es el centro comercial,
basado en las actividades que ahí se hacen, no en lo que sería ideal, no en la idealización de un centro. Por eso me llamó mucho la atención, porque la clase pasada estaba hablando del centro de Barranquilla, que sería la mejor forma de desarrollar un centro de Barranquilla. Si en verdad el problema son los vendedores en la calle, o que el problema es que la calle no está diseñada para los vendedores, sino para los automóviles, que no está diseñada en las calles ni estos espacios para las personas que en verdad son los habitantes del lugar, sino para esas personas que están pues de manera yendo y viniendo, ¿sí me entiendes? Sí, claro, claro. No es un lugar, no es un centro que está diseñado para las personas que lo habitan, sino para, pues esa es mi reflexión que me quedó referente a lo del centro de aquí de la ciudad de Barranquilla. La problemática se ve más como no las personas que lo habitan, sino la forma como está diseñado, que no está diseñado para esas personas que lo habitan. Y creo que sí tiene mucha razón, esa es la única forma de poder diseñar el centro. Ella se refiere al centro de Nueva York, no al centro de Barranquilla, pero creo que es igual en todas las ciudades. En todas las ciudades el centro es ese centro económico, y mirando sus actividades es la única forma de lograr un buen desarrollo de esa zona, para que no sea ese caos que uno ve, sino para que sea el orden dentro del caos, el orden que hablan que una cosa depende de la otra. ¿Qué más? Para animar un poco la discusión, aquí coloqué en Google Earth Nueva York. Aquí estamos sobre Nueva York. Miren el contexto en que se ha urbanizado Nueva York. Entonces, la idea es como animarlos también a participar. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere comentar algo? Profe, Adelante. bueno, habla Juan Felipe Vanegas. No, Gracias. quería recalcar lo que decían mis compañeras, algo muy importante, y es bueno, la importancia de los andenes en las ciudades, ya que en estos andenes, pues digamos que es lo que le da vida a una ciudad, ¿no? Es digamos, la parte más poblada por esta población, digamos, clase media y clase baja. Ella le dio mucha importancia a lo que fue, como decía la compañera Natalia, los uso de suelo mixto. Yo la verdad es que tampoco tenía mucho conocimiento de esto, ¿no? Pero que sí podría funcionar, ya que al haber este tipo de negocios en las calles, la densidad de los habitantes en esa área pues incrementa. ¿Y qué pasa? Eso brinda más seguridad. Eh, Ella también defendió lo que fue, sí, lo que fue su barrio, ya que pues al Robert Moses proponer esta autopista, ¿qué pasaba? Pues tendría que demoler gran parte histórica de Nueva York, incluyendo el hogar de esta Jane. Y no hay que tomarlo como una casa, como un objeto, sino yo creo que sería un patrimonio intangible de cada familia, de cada persona en estas áreas. Bueno, ella también creía que lo que le daba vida a las ciudades eran las personas. Los niños jugando en la acera, las personas charlando o simplemente interactuando en los andenes, bueno, como ya había mencionado, brinda seguridad y también vida. Al momento de Robert Moses proponer estas viviendas alejadas, lo que hacía era, digamos, excluir a estas personas. ¿Y qué pasaba? Simplemente no había vida por el hecho de que no había una necesidad por qué salir a las calles y a los parques. También hay que tener en cuenta de que la gente cuida, pues se cuidan entre sí en las calles. Ella creo que era de Pensilvania, luego pues se mudó a Nueva York. Aquí fue a donde pues defendió esta causa, y luego
también tengo entendido que pasó lo mismo en Canadá. Cuando se mudó, pasó una situación muy similar en la que le tocó defender su hogar. Listo, eso quería aclarar. Muy bien. ¿Qué más? Aquí estoy haciendo un vuelo panorámico sobre Nueva York, todo lo que es el sur del Bronx, todos esos pasajes que Jacobs comentaba. ¿Quién más quiere participar? Yo, profesor Nancy Vargas. Adelante, Nancy. Bueno, quería resaltar un punto que comenta Jane, o en sí el documental, es acerca de la importancia de el conocimiento de la ciudad, o sea, la vivencia, de conocer las personas, las actividades, en este caso los barrios. O sea, Jane tenía un plus, era porque ella era una habitante como tal de la ciudad. En cambio, como mencionan en una parte del documental, los políticos, la gente que en ese momento manejaba y aprobaba las leyes de urbanismo y demás, son personas que no conocen bueno, no puedo hablar, pero en la mayoría no conocen la ciudad, los barrios marginados, y eso eso le dio a Jane otra perspectiva, con la cual también unió más a la población cuando empezó las protestas, porque la consideraban a ella como gente de su gente. Entonces eso me parece muy importante también, que las personas, o en este caso los urbanistas o arquitectos, nos demos la tarea de conocer y de indagar sobre la población y cómo es la vivencia en la ciudad. Muy bien, Nancy. ¿Qué más? Profe Roxana Calderón. Ajá, adelante, Roxana. Bueno, complementando eso que dice Nancy, que estoy completamente de acuerdo, y es que la diferencia entre Jane y Robert es que ella era una mujer que conocía la ciudad, tenía como ese contacto con la gente. Entonces, ¿quién más que una persona que ha vivido de pronto esas situaciones o esa cercanía con personas que se han visto verdaderamente afectadas? ¿Quién más que esa persona para representar lo que verdaderamente quiere o desea o representa las necesidades de las personas que habitan la ciudad? Y creo que eso es como lo más importante, y es algo que no se tiene muy en cuenta, y que a pesar que ya vemos, esto viene de años, esta preocupación de Jane, y a la altura a la que estamos hoy todavía encontramos eso en muchas ciudades, y en Colombia, por ejemplo, que es un país subdesarrollado y que se supone toma como ejemplo otras ciudades y otros países que tienen mucho más desarrollo y conocimiento en el ámbito del urbanismo y la arquitectura, todavía no se da esa preocupación entre los urbanistas y los que hacemos la arquitectura y desarrollamos las ciudades. Y a pesar de que está muy claro, creo que lo venimos mirando en urbanismo, en todas las clases de urbanismo que hemos visto. Por ejemplo, el semestre pasado hablamos de, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer un poco más de Detroit, y también en esa época cómo se dio esa industrialización de la ciudad de Detroit, y se marginan a las personas que hacen la ciudad y que son los que hacen los grandes aportes también como a la modernidad que tanto, y al progreso que tanto se buscaba en ese momento. Entonces me parece importante por eso la labor que cumplió Jane. O sea, ¿trabajaste o tú fuiste a Detroit? No, trabajamos, Ya. hicimos una exposición y pudimos conocer mucho más de la historia de la ciudad de Detroit. Bueno. Bueno, aquí ya aterrizamos en la herramienta de Google Street View en el sur del Bronx. Y aquí hay algunas cosas que pues, se discutieron si la logran ver, ¿cierto?
Esto es lo chévere, esto es una herramienta muy poderosa que ahora en pandemia ustedes pueden cacharrear bastante en cualquier lugar del mundo y revisar, miren, el contexto de esos espacios y de usos múltiples. Adelante, ¿quién más? Estoy aquí animando la discusión, la conversación. ¿Quién más quiere aportar algo? Miren, si la ven, si ven. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Quién quiere conversar algo, comentar algo? Ya, este es el modelo, como ustedes pueden ver, que se implementó, o el modelo que se implementó en los años 60, tipo Robert Moses, en Nueva York. Ya un poco más transformado. Miren los espacios, el tema de espacios públicos y esos espacios mixtos que aparecen ya en lo que se conoce como los distritos financieros. ¿Quién más quiere comentar algo? Bueno, la idea de estos ejercicios es por lo menos aumentar, digamos, como abrir un poco la perspectiva que nosotros podemos tener de el urbanismo y tratar de llevarlo un poco a la práctica en el sentido de que este tipo de referencias audiovisuales, de trabajos audio tipo documentales, nos permiten tener un acercamiento muy interesante a una realidad que al parecer nosotros conocemos, entre comillas, pero que solamente vemos a veces en películas, a veces vemos en en algunas referencias, pero que la idea es poder conectarnos un poco a esas ideas del urbanismo contemporáneo. O sea, el urbanismo contemporáneo ha evolucionado de tal forma que se ven procesos de integración, se ven procesos de reflexión. Y ustedes a lo largo de ese ejercicio, pues si no han comentado, si no hay más nadie que comentar, la idea es que volvamos un poco, no solo a la idea del documental, sino a ese eje estratégico que planteó la discusión que inició Jane Jacobs y ha terminado en los sustentos generales de algunas ideas de urbanismo para la gente. Quizás de pronto la propuesta, yo no sé si la conozcan, de Jan Hell, digamos, del urbanismo a escala humana, es una propuesta interesante que también vamos a ver más adelante en un taller documental, o las ideas del urbanismo táctico, el urbanismo emergente, inclusive ya hay
ideas de urbanismo feminista, el tema del desarrollo sostenible incorporado en todas las dinámicas de las ciudades, nos permiten pues adaptarnos un poco a lo que nosotros vamos a trabajar. Como ustedes ven, Nueva York es uno de los grandes referentes y no referentes, de los grandes ejemplos y no ejemplos de los procesos de transformaciones urbanas a nivel general. Entonces, lo que nosotros vamos a desarrollar es una visión alternativa. Cada uno va a tener una posición, como la han planteado cada uno de ustedes, diferente. La idea es pensar en esa visión de un desarrollo a escala también de los ejercicios que ustedes puedan hacer, más que todo en el ámbito académico, también en el ámbito profesional. Ya ustedes están prontos a salir digamos, al mercado laboral y a enfrentarse a unas condiciones en las cuales los procesos de desarrollo urbano implican una relación de espacios. Si ustedes miran esta imagen, obviamente no hay punto de comparación, y tomamos una imagen de algunos proyectos específicos en América Latina, hay una secuencia, digamos, de unas lógicas en el caso, por ejemplo, de los espacios públicos y de la integración de estos espacios públicos con zonas históricas o con nuevos procesos urbanos. Todo amerita implementar y revisar cuál es la visión de ciudad que se tiene. Si tenemos clara o si hay un verdadero proyecto de ciudad y una visión alternativa hacia dónde vamos desde el punto de vista político, económico y también desde el punto de vista de las ideas que se están gestando, por ejemplo, en las universidades, sería preguntarnos, ¿cuándo ustedes en la formación como arquitectos se han preguntado por la idea o el proyecto de ciudad de Barranquilla? ¿O cuál es la idea de ciudad que se tiene? Pues Nueva York se ha planificado, como ya ustedes saben, desde finales del siglo XIX. Nosotros también en Barranquilla ha empezado un proceso de crecimiento, como ustedes ven, un poco desordenado. Y las ideas de planeación y de organización del espacio son muy recientes y a veces copiamos modelos. Y la idea es organizar y pensar en qué tiene nuestro contexto para ofrecerle al mundo, qué tiene digamos, el contexto de Barranquilla para ofrecerle a lo que nos ha hablado durante más de 200 años la teoría urbana o los procesos de desarrollo urbanos. Son aplicables a un contexto, como ya lo vimos en la presentación, de ser una ciudad localizada sobre un delta y sobre unas condiciones geográficas específicas. Entonces es importante tener esa referencia y esas condiciones para lo que nosotros vamos a abordar en el desarrollo de la metodología de este curso. Preguntas, inquietudes, apreciaciones sobre el ejercicio que hoy iniciamos. Preguntas, inquietudes. No hay. No hay preguntas, inquietudes. Parece que no. Parece que no. Pero hoy quiero cerrar con esta imagen la clase. Esta imagen o este tipo de imágenes a nivel de la escala
urbana o la imagen de la ciudad, me recuerda mucho al profesor Orlando Jiménez, fallecido ayer, y que no sé si ustedes alcanzaron a dar clase con él. Yo como nunca di clase con él porque no estudié arquitectura, pero sí tuve una relación muy cercana, y en homenaje a su memoria dejo esta imagen. Él, como el gran arquitecto bioclimático de la Universidad del Atlántico, quiero dejar esta imagen así de recuerdo en la clase para su memoria. Entonces nos vemos la próxima clase y les deseo una feliz noche. Igualmente, profe. Buenas noches. Igual, profesor, buenas noches. Gracias, profe. Profe, ¿qué significa la imagen? Perdón. Pues la imagen es una imagen de una calle de Nueva York, representa esa relación de la arquitectura y la bioclimática, el papel que cumple los árboles y el contexto y la relación con los edificios, la escala en que a lo que plantea, por ejemplo, Kevin Lynch, usa de la relación entre un espacio edificado y el contexto tanto del espacio público y la espacialidad que se da en ese contexto. Eran los referentes muy cercanos que trabajó por muchos años el profesor Orlando Jiménez. Ese contexto me parece interesante. No solamente en Nueva York, si nos vamos a cualquier otra ciudad, ustedes van a encontrar muchos referentes parecidos.